Muy buenos días a todas, a todos. Muchas gracias, Mario Bojorquez, por honrar este espacio legislativo. En este pasillo, Damaso Murúa, que además ayer inauguramos una exposición sobre la mujer Yoreme, y tenemos aquí no solo la presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas, a la diputada Briseida, la diputada Reinalda, que es la secretaria de la Comisión de Asuntos Indígenas, la diputada Stephanie, que preside la Comisión de Cultura, y alguien también importante, el presidente de la Comisión de Hacienda, el diputado Ambrosio, la diputada Montserrat, que preside la Comisión de Trabajo, Aide Corrales, que bueno, está por incorporarse a varias comisiones porque la tenemos de recién llegada por acá, la diputada Rita Fierro, que preside la Comisión de Pesca, así que hay una buena representación de legisladoras y legisladores. Muchísimas gracias. Mario es, la verdad, creo, no solamente de un gran poeta, creo que como sinaloenses nos debemos de sentir muy orgullosas y orgullosos de tener un hombre de su estatura con sus créditos en la poesía, en la literatura. De verdad, ha recibido los más altos reconocimientos que ahorita les voy a detallar, y es orgullosamente mochiteco, sinaloense. Así que muchísimas gracias, porque no queremos que seas nomás, dicen que nadie es profeta en su tierra. Tú eres poeta y profeta en tu tierra, así que muchas gracias. Y gracias también a Glafira Rocha, una gran escritora. Póntenos de pie, Glafira. Que además es la esposa de Mario Bojorquez, pero más allá de eso, ella es una mujer que con sus méritos, con su escritura, con su trabajo literario, también engrandece a Sinaloa. Ella es culichi, así que muchas gracias, Glafira, por estar aquí. Gracias a la doctora Juani Cruz por hacer posible esta charla. Ella, como directora del Instituto de Investigaciones Parlamentarias, estuvo muy al pendiente. Gracias también al doctor Rigoberto Rodríguez Benítez, que es el director de archivo, que además también es escritor en otras áreas de la historia de Sinaloa, pero también. Y Juani Cruz también es una académica, por eso es que entendió bien cuál era el objetivo de este evento. Pues miren, estamos en el marco de la Feria Internacional del Libro, y quiero decirles que en cuanto recibimos por aquí la invitación de Elmer Mendoza de sumarnos como convocantes a la Feria del Libro, dijimos vamos porque nosotros tenemos que hacer que la cultura, que la escritura, que la poesía, que la lectura se multiplique en Sinaloa. Si realmente queremos construir esta cultura de paz y queremos deconstruir la violencia, la agresión, fortalecer no solamente en las juventudes este conversatorio alimentado por las letras, por la poesía, por la creatividad, pues necesitamos promover actividades como esta. Por lo tanto, felicitamos al Ayuntamiento de Culiacán por esta convocatoria que cada vez más va consolidándose. La Feria Internacional del Libro en Culiacán, a pesar de la juventud de la misma, cada vez más es referente. Y en ese sentido aplaudimos a los organizadores, a las organizadoras, a Elmer Mendoza por ser también un escritor apasionado de esta temática que pone su esfuerzo. Así que desde acá le mandamos un fuerte aplauso. En este marco de la Feria Internacional del Libro, el Congreso del Estado abre sus puertas a una de las voces más reconocidas de la poesía mexicana contemporánea. Perdón, también quiero presentar a la mamá de Glafira Rocha, porque la verdad es que somos lo que somos muchas veces. Gracias. Y a Isaac Esparragosa, que forma parte del Instituto Sinaloense de Cultura y que además también es un ávido lector, es director de bibliotecas en el Instituto de Cultura. Entonces, Mario Bojorquez nació en Los Mochis, como les digo, digo la edad, en 1968. Estás más joven que nosotros, Mario. Es poeta, traductor, ensayista y editor. Fue el primer sinaloense en recibir el Premio Bellas Artes de Poesía Aguascalientes en 2007, la distinción más importante de la poesía mexicana. Así que le aplaudimos por eso. Cuenta con una trayectoria de más de 4 décadas
casi toda su vida la ha dedicado, y más de 40 libros publicados en poesía, ensayo y traducción literaria. Ha representado a México en más de 20 países de América Latina, Europa, Asia y África, difundiendo la literatura nacional y la riqueza de las lenguas originarias de México. Además, en eso es un hombre altamente comprometido, al igual que Glafira, con las culturas originarias de México, de las que editó una antología al náhuatl, reconocido traductor del célebre poeta portugués Fernando Pessoa, de quien es considerado uno de los principales especialistas, en el estudio de su obra a nivel internacional. Es director de las editoriales Círculo de Poesía, Visor Libros México y Valparaíso México, con más de 150 títulos publicados, incluidos actores galardonados en el Premio Nobel. Ha recibido el Premio Nacional Letras de Sinaloa en el 2023, el Premio Antonio Bouza Ciudad de Burgos en 2024 España, Medalla Vicente Huidobro de la trayectoria de la lengua española en el 2025. Así que con todos estos grandes méritos, que son las más altas distinciones, hoy Mario Bojórquez nos engalana con su presencia aquí en el Congreso, refrendando no solamente su compromiso con las lenguas originarias. Por eso ayer hicimos esta exposición, porque estamos también refrendando tu trayectoria, pero además con todos estos recibimientos, quiero decir, es un hombre sencillo, comprometido con su tierra, un hombre humanista que le mueve y le compromete la sociedad sinaloense, el quehacer del país y sobre todo la desigualdad social. Es un hombre con vocación y compromiso. La obra de Mario Bojórquez constituye una de las más altas expresiones artísticas con las que cuenta Sinaloa y honra la tradición poética de idioma español. Su labor como escritor, traductor y editor proyecta el talento sinaloense en el mundo y enriquece el patrimonio cultural del país. En su disertación de hoy, Aportaciones de la poesía iberoamericana en la tradición de Occidente, el poeta reflexionará sobre cómo la literatura de nuestra región ha dialogado con la cultura occidental, incorporando voces propias y transformando la lengua española en un espacio de encuentro entre tradiciones, lenguas y sensibilidades. La charla busca poner el valor de la herencia poética de Iberoamérica y su contribución en el pensamiento universal. El Congreso hoy se pone de manteles largos, de tener a una figura como Mario Bojórquez, de tener a Glafira y sobre todo también de tener una audiencia como ustedes. Bienvenidas, bienvenidos y muchísimas gracias por hacerlo posible. Mi abrazo y mi reconocimiento a todas y todos. En adelante le cedemos el uso de la voz a la diputada Stephanie Rea Arreátiga, presidenta de la Comisión de Cultura y Artes del Congreso del Estado, para que nos comparta un mensaje. Adelante, diputada. Y fue esa edad, llegó la poesía a buscarme. No sé de dónde salió, de invierno o río, no sé cómo ni cuándo. No eran voces, no eran palabras ni silencio, pero desde una calle me llamaba, desde las ramas de la noche, de pronto entre los otros, entre fuegos violentos o regresando solo, ahí estaba sin rostro y me tocaba. Pablo Neruda. Nos convoca hoy un tema que podría parecer a primera vista puramente literario: las aportaciones de la poesía iberoamericana a la tradición de Occidente. Sin embargo, hablar de poesía, y especialmente en nuestro tiempo, es hablar también de historia, de política, de memoria y resistencia. La poesía nos ha servido como una herramienta para interpretar el mundo y muchas veces sobrevivirlo. El poeta que hoy nos acompaña parte de una premisa contundente:
La poesía de nuestro tiempo es fragmentaria y total, como lo es la realidad contemporánea. Vivimos en un mundo ensamblado en piezas, un circuito en un país, otro más en otro continente, donde el humano parece desmembrado por la lógica industrial, pero donde la poesía como acto de imaginación aún es capaz de rearmar el sentido. En la tradición iberoamericana, la poesía también ha sido el eco de una herida, de la conquista, la del despojo, la del silencio impuesto. En nuestra historia, la palabra poética ha tenido que reinventarse para hablar desde la pérdida, para reconstruir el mito de los orígenes, para restituir lo humano frente a la violencia. Esa es también la respuesta de la poesía, persistir incluso cuando todo parece perdido. En esta época la poesía vuelve a asumir una función que ya era propia desde sus orígenes, ser una forma de verdad. En este sentido, las aportaciones de la poesía iberoamericana a la tradición de Occidente son también aportaciones a la conciencia. Desde Sor Juana hasta Vallejo, desde Neruda hasta Castellanos, desde Vilariño hasta Juan Gelman, desde los poetas actuales que escriben contra el olvido, todos ellos han transformado la palabra en un territorio donde la belleza y la denuncia no excluyen, sino que se funden. Hoy nos reunimos para escuchar esa voz que nos recuerda que escribir poesía no es huir del mundo, sino entrar en él con mayor lucidez. Que nombrar el dolor es ya una forma de justicia y que la palabra, cuando se dice con verdad, puede volver a ser un acto fundacional. Que esta charla nos permita reconocer la poesía iberoamericana no solo con un legado estético, sino como un gesto de rebeldía, de compasión y de esperanza. Bienvenido y muchísimas gracias a todas y todos. Sin más preámbulo, antes de dar inicio a la charla, invito a nuestro público que nos acompañe para la toma de fotografía oficial. Si se pueden poner de pie todos, por favor. Gracias. Va una foto, 1, 2, 3, pauta, 1, 2, 3, permítanme hablar, 1, 2, ¿listo conmigo? Gracias. Muchas gracias. Diputadas, las invito a que tomen asiento acá, por favor. Sí, porque lo estoy cogiendo. Sí, Es que me imaginé, por eso. Sí, está bien. Ok, ya, yo ya venía aquí. Sí, en el medio, por favor. Gracias. A continuación, me permito dar lectura de la semblanza de nuestro moderador, Adalberto García López. Adalberto García López, nacido en Culiacán en 1993, es poeta, traductor, ensayista y editor. Ha publicado poemas, ensayos, traducciones y reseñas en revistas y periódicos nacionales e internacionales. Poemas suyos han sido traducidos al inglés, italiano, griego y tamil. Coordinó la antología Versópolis, Nueva Poesía Europea, que reúne a 82 poetas de más de 30 lenguas. Ha participado con lectura de su obra y ponencias de literatura en universidades y foros de México, Cuba e Italia. Actualmente es uno de los editores de la revista electrónica Círculo de Poesía. Así pues, ahora le cedo el uso de la voz a nuestros expositores para dar inicio a la charla. Gracias. Hola, ¿se escucha? Buenas tardes. Primero que nada, agradecer
el recibimiento tan bonito aquí en el Congreso del Estado. Es un placer que compartamos esta mañana aquí en el marco de la Feria Internacional del Libro de Culiacán. Agradecer también al Ayuntamiento y a todas las autoridades. Estar aquí acompañando a mi maestro Mario Bojorquez me pone muy contento. Es como una extensión de una conversación que podemos tener todo el tiempo en cualquier espacio y me gustaría, Mario, comenzar planteando un momento histórico. El joven Octavio Paz se plantea una pregunta desde muy chiquito: ¿cuál es mi aportación a la poesía iberoamericana? ¿No? Una tradición que sabemos comenzaba ya a tener en el siglo XIX su nacimiento en América, concretamente con el modernismo, los autores que todos conocemos, que son Rubén Darío, Salvador Díaz Mirón, posteriormente el ángel de la poesía mexicana, Ramón López Velarde, toda esa estela de magníficos poetas que nos legan un brillo esplendente a nuestro idioma que ya nosotros, décadas después, hemos decidido nombrarlo como el nuevo siglo de oro. Entonces, quisiera partir desde ese momento. ¿Cuál es la tradición iberoamericana? Gracias, querido Adalberto. Primeramente, agradecerle a la doctora Tere Guerra por esta recepción, a la diputada Stephanie, a todas las diputadas y diputados que nos acompañan el día de hoy, que es un momento, por supuesto, de gran intensidad afectiva, anímica, porque siempre uno se puede preguntar qué hace un poeta ahí, ¿no? ¿Cómo recortamos la figura de un poeta y la colocamos en un parlamento? Bueno, ahí está una primera hebra que podemos jalar, ¿no? El Parlamento es el lugar donde se discute, es el lugar de la palabra, es el lugar donde se construyen las visiones de la sociedad para lograr una existencia mucho más libre para sus habitantes, una existencia más plena, con derechos, con obligaciones, por supuesto, también. Entonces, bueno, el lugar de la conversación es el lugar de la poesía también, porque la poesía es la conversación desde el principio de los tiempos. Hace un momento recordábamos que antes, mucho antes de que existiera algún tipo de moneda, algún tipo de transacción comercial, antes de que hubiera dinero, es decir, antes de que hubiera poder económico, y aún antes de que hubiera una persona que dijera: yo soy el jefe de esta tribu, yo soy el que manda aquí, es decir, antes de que hubiera poder político, ya existía la poesía. ¿Cómo existía la poesía? Pues de varias maneras. Pensemos, por ejemplo, en el canto de una madre a un niño. Eso ya es poesía. ¿Por qué? Porque la palabra se eleva a su estatus de canto. O cuando alguna persona se quedaba maravillado frente al astro sol, decía: me quedo estático ante ti. Y esa emoción es una emoción de la poesía ya también. Entonces, antes de que haya poder político y poder económico, ya existe el poder poético. Por esa razón, y aunque estoy en el Parlamento, tengo que avisarles que cuando desaparezca toda forma de moneda y toda forma de poder político, permanecerá la poesía. ¿Por qué? Porque es la que da sentido a la existencia de los hombres. Así que yo me siento muy bien aquí, quizá también porque soy un espíritu alegre, entonces yo me siento bien donde voy y también me siento bien aquí, me siento yo en mi casa, puesto que soy sinaloense. Además, nunca más justo este día para un sinaloense ser acogido por otros sinaloenses e iniciar una conversación. Mi amigo Adal, ¿se escucha bien o se escucha raro? Bien, perfecto. Hay un eco, pero yo sé que a lo mejor ustedes no lo perciben. ¿Cuáles son las aportaciones?, se preguntaba el joven Paz, Octavio Paz. ¿Cuáles son las aportaciones
mías como poeta iberoamericano a la tradición de Occidente. ¿Qué significa esto que llamamos la tradición de Occidente? ¿Qué corpus representa el Occidente? ¿Qué materialidad tiene este concepto? ¿Cómo podemos tomarlo? ¿Desde dónde podemos tomarlo? ¿O cómo podemos participar de él? El joven Octavio Paz se lo preguntaba porque era una pregunta esencial para su formación. Él quería saber si verdaderamente su poesía podía impactar en este mundo que llamamos el Occidente, que es decir, un hemisferio, una mitad de la esfera del mundo. Decía, yo hago algo que puede causar un impacto en esta mitad del mundo que llamamos el Occidente. Y se respondió que sí, que entonces él a partir de ese momento se comprometía a conocer todo lo que en poesía se podía conocer del mundo. Es decir, conocer todas las tradiciones posibles. Es por eso que él viaja a Oriente también, es por eso que hace traducción de poetas chinos, de poetas japoneses. Es decir, él vive en la India un tiempo como embajador de México. Él decide tomar toda la bola del mundo, los dos hemisferios, para ver de qué modo un poeta mexicano podía tocar, ¿no?, la esfericidad de nuestra vida, ¿no?, que es el mundo, la esfera del mundo. Nosotros, digo yo, nosotros, me lo propuse yo y coincidí con mis amigos, con quien soy amigo de hace muchos años ya, en proponernos también conocer todo lo que fuera posible de la poesía del mundo. Y así he tenido oportunidad de viajar a lugares tan lejanos como China o como Rusia, lugares como África, Marruecos, estar todo el tiempo conversando con poetas de todo el mundo, de todas las lenguas, de todos los modos de comprensión del mismo producto que es la poesía. Cómo la poesía o la palabra puede establecer estas formas de diálogo. Pienso ahora, por ejemplo, en poetas de Oceanía, a los que hemos invitado acá a México en nuestros festivales, que hemos publicado sus libros, que nos han publicado también allá, ¿no?, en Sydney, por ejemplo, ¿no?, a poetas mexicanos, porque el mundo de la poesía, aunque luego la gente piense que es un mundo cerrado, es muy abierto cuando uno logra abrir la puerta allí. La gente que allí vive es verdaderamente libre, es muy libre y por eso puede compartir con otros. No necesariamente va a ser el impacto comercial, que eso yo no lo veo mal, por supuesto. Yo me dedico a vender libros, vendo libros de poemas, soy un editor, pero que no solamente se circunscribe a la venta de ejemplares, por ejemplo, ¿no?, sino también la forma en que las palabras que residen en los libros acompañan la vida del ser humano. Cuando un poema acompaña a una persona, más allá incluso del libro, ¿no?, es decir, el libro es uno de los instrumentos con el cual logramos fijar a la palabra, pero la palabra existe mucho antes que el libro y por tanto existirá más allá del libro también. Antes de que fuera este rectángulo de papel como ustedes ven aquí, fue un rollo, por ejemplo, de piel de cerdo, de piel de borrego, ¿no? Antes fue piedras pintadas. Es decir, estas formas de comunicación de la poesía han encontrado diversos soportes. Hoy mismo ya no necesitamos el libro. Quien tiene un Kindle, por ejemplo, mi Kindle puede soportar, creo, hasta 16,000 volúmenes. Y ni siquiera es el de los más grandes. Es decir, imagínense ustedes una biblioteca en un aparatito digital donde uno puede leer 16,000 libros. Creo además que es casi imposible que alguien lea 16,000 libros, ¿no?, porque son de verdad muchos miles de libros, ¿no? Pero puede ser que se acerque, ¿no?, algunos miles de libros. Bueno, pues todo eso lo puedes llevar en un aparato.
Entonces eso es lo que lo que le preocupaba a Octavio. Claro, Octavio estaba viviendo cuando no había internet, por ejemplo, ¿no? Y eso implicaba otras dificultades, ¿no? Recordaba también una conferencia de él, cuando dice que la gran distinción que tiene frente a sus contemporáneos, los poetas, es decir, del siglo XX, que ya tienen el teléfono, la televisión, los aviones, dice, la gran diferencia con los poetas iberoamericanos es que ellos tienen las vanguardias europeas, es decir, dialogamos con el mundo, yo también lo tengo. Ahora, conozco mi lengua, los poetas de México, Argentina, pasando por España, Centroamérica, el Caribe, también yo los conozco, pero ¿qué me diferencia de ellos? Y es muy bonito lo que dice, me diferencia para bien el gran antecedente precolombino. Toda esa cultura mesoamericana que está principalmente en el centro del país, pero también se extiende hacia el norte y mucho más al sur, ¿no? Sobre todo a Centroamérica. Y en ese sentido, la poesía no era solamente una brújula para conocer el mundo hacia afuera, sino hacia adentro. Y quiero recordar que en el año 2017, en marzo de 2017, para ser un poco más exactos, me pasaba estábamos conversando precisamente por correo electrónico o por WhatsApp para hacer una antología de poesía en lenguas originarias de México. Decíamos, ¿cómo es posible que estemos haciendo antologías de libros de poetas de Lituania, de la India, de Rumania, ¿no? China, Argentina, etcétera, ¿no? Tenemos que conocer nuestra propia tradición y no solamente Nezahualcóyotl, Huayocua, Tecayehuatzin, ¿no? Que también amamos, pero que, fueron hace 500 años. ¿Y qué está pasando con esa tradición? ¿Quiénes son los poetas que están cantando en estas diversas lenguas y dialectos, ¿no? Entonces me decía, vamos a preparar esa antología, Adalberto, y bueno, como un círculo virtuoso, en un año se concluye en una antología que se llama Xochitlactoli. Entonces yo sé que tiene usted un interés particular muy fuerte, muy, diría, amoroso por toda la tradición mesoamericana, que no solamente ha influido en la parte como editor, como ensayista, sino como poeta, que su poesía se nutre de todos esos cantos. Y bueno, precisamente que estamos en esta exposición, en esta bella exposición, quisiera que también nos platicara de esa otra literatura que la tenemos tan cerca. Sí, gracias, Adalberto. Quizá completar me faltaba de la pregunta anterior. Nosotros signábamos a partir del año 2014 y hacia 1914 el nacimiento de autores como Octavio Paz o Julio Cortázar en 1914 y la muerte de José Emilio Pacheco y de Juan Gelman, ¿no? En el 2014. Y decíamos, allí está ocurriendo un siglo de oro de la lengua iberoamericana. Ya no la lengua española como había ocurrido en tiempos de Garcilaso, en tiempos de Juan Boscán, ¿no? Y que había atravesado hasta Cervantes, hasta Quevedo, ¿no? Y llegaba hasta Sor Juana, ¿no? El Garcilaso, el Inca, por supuesto, ¿no? Y entonces ni siquiera era un siglo, era como un siglo y medio, más o menos, casi 2 siglos, y a eso se le llamaba el siglo de oro. Nosotros también podríamos decir que a lo mejor no empezaba con el nacimiento de Octavio Paz, sino que empezaba quizá en 1912 con la publicación de Campos de Castilla de Antonio Machado, y a lo mejor no terminaba en el 2014 cuando muere Pacheco, este hermoso hombre mexicano que nos dejó tantas maravillas, ¿no? Sino que a lo mejor podía ser un poco más allá. El año 17 que tú recordabas, donde hay un reconocimiento de la literatura en lenguas originarias de México, y que en el 2019 va a ser esa antología, ¿no?, que conocemos como Xochitlactoli. Es decir, a lo mejor el siglo se completa con el reconocimiento de estas tradiciones. Cuando yo era jovencito,
incluso de muy niño, oía palabras como kaita taskari, kaita tomi, y entonces yo quería saber qué significaba eso, ¿no? Shubala bobicha, ¿no? Me acuerdo de una palabra que es atroz, pero que es la única que se usaba, y que ustedes quizá la recuerden, y que yo no voy a decir aquí porque estoy en el Parlamento, pero yo una vez propuse algo que está bonito, creo. La palabra es dura, bueno, la voy a recordar. Chumponemica. Ustedes no la conocen quizá, y los que la conozcan saben a qué me refiero. La traducción literal de esta cifra verbal es muy fuerte. Entonces yo les propuse, puesto que trabajé en la Universidad Autónoma Indígena de México en Mochicahue, les propuse esta posibilidad. Bo jante, bo barene kaita cocochene, ¿no? Claro, luego mi mujer, Glafira, me oye allá en mi estudio yo diciendo palabras que parece invocaciones del demonio, ¿no? Y dice, pues, ¿qué trae ¿De qué se trata, no? Esto yo, bo jante, bo barene kaita cocochene, que yo creo que es una forma más bonita de decir esa otra que ya no voy a repetir, que es jante, es decir, vamos, ¿no? Bo, que es camino, bo. Jante, bo barene, kaita cocochene. Vamos a acostarnos sin sueño. Es decir, vamos a acostarnos, pero no para dormirnos, ¿no? Que es una respuesta a aquella otra, ¿no? Y entonces ahí en la Universidad Autónoma Indígena de México ya empezó a no usarse aquella tradicional y bonita y rara y bueno, directa, sino esta otra que decía, bueno, vamos camino de acostarnos, pero sin sueño, ¿no? Bobarenekaita cocochen. Entonces yo pensaba todo eso, y ahora recordaba esto, de que todo el tiempo yo estoy pensando en lenguas, ¿no? Entonces hubo un tiempo en que yo repetía, naga nagato kawa itosuya yuki no hara, que es un hermoso haiku japonés, ¿no? De Bonsho, y que luego con el poeta Raúl Zurita hicimos una versión, que ya no recuerdo ahora cómo era, pero a lo mejor acercado era algo así como, lejos, muy lejos, el río, una línea en el campo de nieve. Entonces uno mira, claro, la línea de la nieve, y allá hay una pequeña línea, una raya en ese blancor, es justamente el río que va pasando, ¿no? Y entonces, claro, ese es el efecto del haiku, que se diría así, naga nagato kawa itosuya yuki no hara. Entonces, claro, yo estoy todo el tiempo repitiendo esas palabras porque la poesía es también una forma de la oralidad. No existe poesía buena si no suena bien. Decimos, ¿por qué este señor que aunque es muy emocional y poderoso, se oyen muy mal sus poemas, ¿no? Entonces, bueno, porque le falta la práctica de la verbalización. Por eso se dice que Sor Juana hablaba en endecasílabos, por ejemplo, ¿no? Que es algo que se puede hacer si uno está entrenado. Pienso, por ejemplo, en el poeta Pimienta, Omar Pimienta, el poeta cubano, que tantos alumnos tiene en México y que es especialista en repentismo. Él puede producir décimas improvisadas. Es decir, él construye el poema inmediatamente si uno le da elementos de algo. Y uno dice, ¿y eso es posible? Claro, los decimeros veracruzanos hacen eso. Cuando alguien llega a un lugar donde está tocando el arpa y las jaranas y todo eso, y empieza a decir, el de cachucha que viene, y empieza a rimarlo, ¿no? Y uno dice, ¿cómo es que lo está rimando? Bueno, esa gente no fue a la escuela de letras como yo en la UNAM a aprender literatura. Es gente que a lo mejor no sabe leer ni escribir, pero que hacen perfectas décimas rimadas y metradas, ¿no? En una tradición que los excede. Entonces la oralidad es fundamental. Al respecto de las lenguas, esta antología que se llama Xochitlactoli reúne a 32 poetas en 16 lenguas. Y bueno, una de las cosas más maravillosas ha ocurrido apenas hace 2 semanas,
que, bueno, nos hablan un poco antes y nos dicen, queremos comprarles derechos del poeta Elvis Guerra, ¿no? Un poeta, uno de nuestros autores de nuestro sello editorial. Queremos traducirlo al portugués y publicarlo acá. Bueno, hace unas 2 semanas él estuvo en el Festival Folio en Óbidos y en Lisboa también para presentar su libro. Elvis Guerra es un poeta zapoteco de Juchitán, es decir, él habla la lengua de Benito Juárez, para ser así muy claros, ¿no? Es un poeta zapoteco, es un poeta homosexual, pero más allá de su homosexualidad, él es un poeta que es mushe, es decir, es una persona que asume un rol femenino en su sociedad y se viste de mujer, con hermosos vestidos bordados que ellos usan allí, ¿no? Entonces, bueno, mi querido Elvis es una nenaza, para decirlo así muy rápido, ¿no? Es una muchacha y causa mucha impresión a la gente. Y además es un poeta magnífico de una tradición indígena que ha logrado, digamos, trascender todas las posibilidades de marginalidad. Imagínense ustedes que nace poeta indígena, que nace poeta en lengua originaria, que nace poeta homosexual, que nace poeta mushe, y todas estas barreras que le impedirían una vida plena hacen que las vaya rompiendo una tras otra. De modo tal que es ahora un autor publicado en Europa, ¿no? Este poeta Elvis Guerra, y creo que apenas está cumpliendo 30 años, más o menos, ¿no, Adalberto? Sí, quizá 31, quizá tenga. Es abogado, y es muy bonito cuando habla por teléfono con mi amigo Roberto Mezquita y le dice, amigo, deposítame, ¿no? Es decir, deposítame mis regalías como poeta, ¿no? Entonces, claro, son cosas maravillosas que pasan en la poesía también. Sí, ese trabajo del Círculo de Poesía seguramente ha definido mucho también de su propia literatura, ¿no? Es una literatura que usted inicia antes, pero me refiero al año 90, 91, cuando publica su primer libro, Pájaros Sueltos, y que hasta el año pasado, el último libro, Arqueología del Fuego Nuevo, pues son 35 años aproximadamente. Yo creo que es uno de los poetas más, o el poeta más avanzado en su generación en la lengua española. Y me gustaría también preguntar cómo todos esto que vamos platicando de la literatura del mundo, las literaturas de lengua originaria, la conversación que se establece con la tradición poética. Hablábamos hace un momento de los poetas Nezahualcóyotl, pero también Sor Juana, ¿no? El Siglo de Oro. Recordábamos también a José Emilio Pacheco, a Rubén Bonifaz Nuño, todos estos magníficos poetas que yo sé que además usted a muchos de ellos los ha editado amorosamente, ¿no? Tuvo el placer de conocer a autores en otros continentes o aún en México, como el caso de Álvaro Mutis, ¿no? O Jaime Sabines, bueno, y también quisiera agregar esto. Usted en algún momento, cuando publica Memorial de Ayotzinapa, publica en el diario Infolibre una poética, unos párrafos que determinaban el rumbo de esta literatura, que ponía en crisis una de las páginas más bochornosas de la historia del país. Y concluía con una línea que decía: se escribe para dejar memoria de lo vivido. Sí, lo creo, por supuesto, ¿no? Eso sí lo sigo creyendo. Ahora que recordabas a don Jaime Sabines, precisamente un diputado del PRI en 2 ocasiones, ¿no? Yo tuve oportunidad de publicar su poesía amorosa, reunir su poesía amorosa y publicarla cuando yo era un muchachito, pues incluso más joven que tú, Adalberto, porque yo tenía unos 28 años de edad cuando publiqué esta antología de la poesía amorosa reunida de don Jaime Sabines. Yo trabajaba en Tijuana en ese tiempo, en el Centro Cultural Tijuana, en La Bola, y él fue a dar un recital allí a propósito de la publicación de ese libro, y tuve ocasión
de conversar con él por mucho rato, ¿no? Porque teníamos que discutir los poemas que allí aparecían. Y bueno, de mi selección pues es casi perfecta, solamente retiró 2. Uno de ellos porque en otro lado él resolvía la misma temática de un modo más eficaz, tenía razón, y el otro porque no le gustaba. Entonces le digo, bueno, me parece bien el primer poema, pero el segundo creo que debe quedar. Y él me decía, no, ya te dije que lo quites, cabrón. Y le digo, bueno, está bien, maestro. ¿Quién es el autor? No, pues usted. Bueno, pero yo soy el seleccionador, quedamos en eso, ¿no? Pues ya te dije, lo quitas. Entonces dice, y quiero que le pongas tal otro y tal otro, ¿no? Me agregó otros 2 poemas, que es me encanta Dios y eso de que había que comerse la luna a cucharadas. Bueno, pues no quité el poema, por supuesto. Yo pensé que el poema debía incluirse y lo incluí. Así que el día que le llevé el libro me dice, lo primero que te encargué, Marito, este pinche poema, ¿por qué lo metiste, cabrón? Le digo, don Jaime, es que es fundamental para comprender su visión del mundo. Viejo, lee, pero me van a gritar en todos lados. Le digo, quizás sea usted eso, maestro. Ahora me vas a decir así. No, usted lo dijo antes que yo nada más recojo el poema. El poema a mí me parece además muy bello, pero sí es un poema duro, ¿no? Puedo recordarlo de memoria. Como no, sí me marcó bastante, ¿no? El poema dice, siempre fui mi pene, Dios mío, siempre fui ese pedazo de mi carne que entraba en las mujeres, que me hacía hombre, conocedor del mundo, dueño de la vida y de la muerte. Señor, ¿por qué me disminuyes? Yo no quiero aprender de tu sabiduría. Yo quiero el falo erecto, pero erecto para entrar en el preciso momento, en el dulce terrón de la tierra dulce. Concédeme vivir entero hasta los 80. ¿No? Entonces, bueno, además de que es un chiste muy divertido, él murió, que doy testimonio, a los 72 años, ¿no? Dios no le dio esa oportunidad, pero bueno, él lo intentó, él alcanzó a negociar eso. Ese era don Jaime Sabines, que era diputado del PRI además, ¿no? Y por supuesto yo tuve esa conversación con él, le dije, maestro, ¿usted por qué del PRI? Me dice, ¿y de dónde si no del PRI, muchacho? Nosotros hemos construido esta civilización mexicana, dice. Nosotros hemos dotado a las instituciones. Le digo, sí, pero cada día esto se pervierte mucho más. Estamos en el año 97, ¿sí? Ha muerto ya Colosio, ya han pasado las crisis de Salinas de Gortari y de Miguel de la Madrid, ¿no? Y él me dice, sí, yo entiendo que está cambiando el discurso, pero la noción de justicia social con la que yo me formé es una justificación valedera. Debemos hacer que nuestro pueblo tenga educación, que tenga salud. Entonces yo de pronto, cuando me acuerdo eso que me contaba don Jaime y veo por supuesto a políticos mucho más modernos, digo, claro, ellos tenían una visión distinta, que esta se ha transformado en el tiempo, ¿no? Y que bueno, ha dado los resultados que de pronto ha dado, ¿no? En todos esos años. Ese era don Jaime, y a mí me parece, yo acabo de dar un curso sobre él para el Instituto Nacional de Bellas Artes, ¿no? Que se llamó Yo no lo sé de cierto, que así empieza uno de sus hermosos poemas, ¿no? Que es un poeta que estuvo muy cerca de la gente porque era un poeta amado por sus lectores, ¿no? A diferencia de Octavio Paz, que es un hombre a quien nosotros admiramos mucho, si se dan cuenta hemos estado hablando de Octavio aquí todo el tiempo, porque era una mente verdaderamente brillante, pero no era una persona adorable. Y don Jaime era una persona adorable, era un hombre al que amaba, sus lectores lo amaba la gente. Sí, sí. ¿Escucha? Exacto. Y entonces, quisiera también que que estableciéramos ya la conversación en su obra, la de usted. Por ejemplo, este último libro, Arqueología del Fuego Nuevo,
que además ha salido recientemente una hermosa reseña del magnífico poeta Jorge Fernández Granados en la revista de la Gandhi, y que establece ya una nueva dicción tal vez, pero también reafirma una de las posibilidades en las que usted cree de la poesía, que es a través de la música, del oído, ¿no? Como usted lo ha mencionado recientemente, ¿no? Recordemos que la poesía se vale de un concepto que es la eufonía, ¿no? Es decir, lo que suena agradable al oído. Entonces, quisiera que nos leyera también de sus poemas, que estableciéramos una conversación sobre su literatura. Claro que sí, aquí está mi amigo Jan Turpi. Jan Turpi, mi querido amigo, en un momento de mi vida aquí en Culiacán, andábamos mi amigo Jan Turpi y yo platicando de poesía todo el tiempo, en todo momento hablábamos de poesía y discutíamos cosas que la escuela, digamos, la escuela poética establecía. Entonces mi amigo Turpi me decía, mi maestro me decía, no es posible que no clarifiques el sujeto poético. Es decir, si tú empiezas tu poema en tú, lo terminas en tú, no puedes terminarlo en él o en yo. Le digo, y eso es obligado, es obligadísimo, ¿no? Entonces yo escribí este poema en los años 80, en Culiacán, en el chingado calorón de Culiacán, ¿no? Con el tenis apegándoseme en el asfalto, ¿no? Por la Obregón. Pero ¿cómo decirles que tienen los ojos entornados? Si al final de los ojos guardan la almendra de los días y los rotos veranos. Pero ¿cómo callarles estos silencios suyos, tuyos, míos, si en sus ojos hay palomas abiertas sobre campos de sangre que yo, tú, ellos miras, miro? Imaginémonos a mi amigo Jan Turpi y yo caminando, y si algún día llovía, comprábamos unos cigarros en el MZ, no sé si existe el MZ aún, que se llamaban Los Gratos, porque eran unos cigarros mentolados sin filtro, claros, baratísimos, ¿no? Que no se apagaban con la lluvia, no sé por qué eran impermeables, a diferencia de los delicados que sí se apagaban. Pero si iba a llover, ya sabíamos que teníamos que ir por unos Gratos, ¿no? Porque esos no se apagaban. Y andábamos por la Ángel Flores, por todas estas calles, ¿no? Todo el tiempo pensando el poema. ¿Cómo vamos a acercar al poema? ¿Cómo lo vamos a encontrar? ¿Cómo lo vamos a atrapar? Sí, y que también era un tiempo de vivir la poesía en la calle, ¿no? Es decir, en la conversación con los amigos, en la sociedad. Y después hay un periodo que yo creo que es el de más intensidad, digamos, que es de 1999 al año 2009, donde se incluyen 4 libros, ¿no? Que son El Diván de Muraría, que se publica en 1999, Pretzels en 2005, El Deseo Postergado en 2007 y Y2K en 2009. Cada uno de estos libros tiene su propia función, sus propias preocupaciones, pero quisiera ceñirme al Diván de Muraría, que, digamos, inaugura este periodo lusitano, vamos a decirlo de este modo, en el que se empieza a recoger toda la tradición de la poesía portuguesa, con Fernando Pessoa, con las cantigas galaico-portugués, y que además yo creo que fue de mucha influencia para toda la poesía mexicana. Tenemos a grandes poetas que nos enseñaron toda esta literatura, como Francisco Cervantes o Eduardo Langagne, y que después siguieron con usted, con Mijaíl Lamas, Roberto Amezquita, entre otros poetas. Y fíjense, cuando conocí la poesía de mi maestro Francisco Cervantes, para mí fue un gran impacto, porque él decía que en realidad lo que escribía es algo que se llama Descort,
descordo en portugués, descort en francés, ¿no? Que es, más o menos para decirlo rápido, una sugestión anímica de tal intensidad que el poeta ya no sabe ni en qué lengua está hablando. Entonces él escribía poemas como esto: Mujer que fue niña, hoy dióme desdén. Hoy por mi desgracia, ayer por mi bien, tal dicha tendría. Agora me lembro do meu caro amor, cuitado hay de mim, saborellador, dita tal tería. Entonces iba de pronto de la lengua castellana al galaico portugués en el mismo verso. Y decía, yo quiero aprender eso porque está muy loco, es toda esa cosa, ¿no? Y claro, esta fascinación por las lenguas que siempre desde muy chiquito tuve, ahora mismo estoy yo de pronto absorbido de mi escritorio para venir acá, donde estoy traduciendo a un gran poeta que se llama Antoni Marí, ¿no? Que es un poeta catalán, un poeta de Ibiza, ibicenco, que vive en Cataluña, porque ya es catalán de hace muchos años, ¿no? Y que suena más o menos así. Així como el llor passat ja mai no torna, mai més no tornaràs a atravessar del mar aquestes aigües. Mai més del lloc d'on vens has de tornar, mai més tornaràs a ser el que fores, ni a fer memòria tan sols el teu record, ni si pedra, ocell o vegetal tu fores, o el lleu perfil d'un pensament sobstat. És un arràs de transparent crinera, és un sol buit, un alè esquinçat, un riu eixut que baixa a les voreres del Marcel Mors, el desastres perduts. No saps qui ets, tan sol l'obscur recordes, l'animal fosc que te rou l'enteniment, que pren la teva ment e pren la teva cara i et llança cap avall batut com un ocell perdut per la foscor de l'ombra, per l'ombra del camí, per el desconcert d'haver perdut la via, per el desconor d'haver perdut la por. Este magnífico poeta, ahora que va a estar la Feria de Guadalajara dedicada a Cataluña, bueno, pues ya, como a mí me toca hacer esa parte en círculo, pues ya he estado allí y todavía me faltan unas cuantas corrandas que debo terminar, ¿no? Así que saliendo de aquí con ustedes, regreso a mi escritorio, improvisado en el Hotel San Marcos, y sigo traduciendo, ¿no? Y sobre esa, y también de Fernando Pessoa, que no hemos hablado, ¿no? Que ha estado en una traducción y difusión de su obra muy importante. Recientemente publicó en la UNAM una antología bastante grande, una magnífica y legendaria colección de poemas y ensayos de la UNAM, ¿no? Donde se han publicado muchas traducciones, muchos poetas, sus antologías. Pero, por ejemplo, ¿cómo usted absorbe en el diván de Muraría todo eso, ¿no? O sea, ¿cómo suena esas lenguas, porque no es solamente una lengua, sino esa dicción de tantas lenguas en su poesía? Sí, recordemos que en Poemas y Ensayos se publica por primera vez en español a Fernando Pessoa. El traductor es Octavio Paz, es 1962. Y en esa misma colección, 62 años después, aparece mi traducción de Fernando Pessoa, que esa es una idea del gran poeta Marco Antonio Campos, que acaba de recibir un premio en la Cámara de Diputados, ¿no? Hace una semana y media, dos, ¿no? El gran poeta Marco Antonio Campos, que dice, creo que debemos renovar la antología de Octavio Paz y creo que debe ser usted, ¿no? Entonces me encarga una antología donde aparecen los 4 más importantes autores de Fernando Pessoa y unos 15 nombres más no tan conocidos de los 130 y tantos autores, ¿no? Eran 136 y hace un mes y medio más o menos Pizarro, que es el hombre que quizá más sabe de Fernando Pessoa ahora, ¿no? Y publicó el 137, el 138 y el 139. Es decir, sigue creciendo esta nómina de autores de Fernando Pessoa. Y entonces, ¿dónde aparece? Yo creo que de un modo muy acusado en unas pequeñas composiciones que se llaman gacelas. Las gacelas son composiciones hispanoárabes de la tradición andalusí, de la tradición de Granada, de la tradición de Córdoba. Y entonces yo escribí, y por supuesto del lado portugués, nunca pensamos en eso, solo pensamos en el andalusí español,
pero la Andalucía también tocaba a Portugal. Justamente en Silves es donde nace el gran poeta Al-Muhammad, que va a ser rey en Sevilla, ¿no? Cuando caen los almorávides. Él es rey en Sevilla y es un gran poeta, Al-Muhammad, Al-Mutamid se escribe, ¿no? Y entonces, bueno, también, por supuesto, no solo del lado español, sino del lado portugués, aunque no existe entonces una idea de portugués entonces, ni tampoco de castellano, ¿no? Existe algo que se llama el romance, ¿no? El romance. Ay que faré yo mama y la vivi Satyana. Esa es una pequeña jarcha escrita hasta hacia el año 700, 800 y que no fue descifrada sino hasta 1948 porque eran palabras romances pero escritas con caracteres árabes. Entonces los árabes leían y decían, no, ahí no dice nada, son tonterías, ¿no? Hasta que a alguien se le ocurrió y dijo, ¿y qué tal si son las letras pero suenan otra cosa? Y así se dieron cuenta de esta pequeña jarcha y de otras muchas, ¿no? Que decía, como dije, ay que faré yumama y la vivi satyana, que además a mí me sirvió para identificar la etimología de una palabra, la palabra janela, ¿no? Ventana para los portugueses, chanela para los galegos, pero que no se parece en nada a la nuestra, que es ventana, ¿no? Ni tampoco a finestra o fenestra, como para los latinos, ¿no? Italianos, fenestra, finestra, incluso para los alemanes, Fenster, ¿no? Para el catalán, finestrón. Bueno, llana lo que quiere decir es una puerta entre cuartos. La puerta de afuera se llama el zaguán y se llama porta, pero la puerta entre cuartos se llaman llanas, por el gran dios Jano, que tenía dos caras, si ustedes se acuerdan, ¿no? Y por eso enero se dice en portugués janeiro, porque es la puerta de entrada que mira al pasado y al presente y al futuro, ¿no? Y entonces ahí venía la palabra, ay que haré yo madre, mi amado está a la puerta, ay que faré yo mama y la vivi satyana, ¿no? Y entonces llanela lo que viene a hacer es puertecilla. Sin embargo, en galego existen las tres posibilidades, ventá, fiestre e janela. Entonces yo me he dedicado, digamos, a las lenguas romances de este modo ya tan obsesivo, ¿no? Es cierto, reconozco y me gusta y me encanta, ¿no? Donde de pronto creo yo que quien sabe español sabe las otras lenguas con un poquito de esfuerzo. Es por flojos que no lo aprendemos, como no aprendemos, por ejemplo, la lengua caíta, ¿no? Por flojos que no la aprendemos y la tenemos aquí a un lado, si es nuestra obligación para podernos comunicar mejor y para comprender mejor la tierra donde vivimos, ¿no? Si no, ¿cómo vamos a saber cuando nos dicen Cocoritemea o Abai Lutec, ¿no? Si no le entendemos y decimos, o cuando nos dicen Chubala Bobicha, ¿no? Y bueno, todas estas sonoridades tan magníficas, tan deliciosas que las tenemos tan cerca, no necesitamos pasaporte para eso, no tenemos que ir a otro país. En nuestra propia ciudad hay gente que lo habla. Bueno, pues entonces no hagamos un esfuerzo mayúsculo, hagamos un esfuerzo menor y acojamos esto, ¿no? Cuando en la Ciudad de México tú conoces la calle Xola, por ejemplo, ¿no? O conoces todas estas palabras, Churubusco, esta palabra que no existe, que en realidad era Huitzilopochtli, que es el templo o el lugar de Huitzilopochtli. Pero los españoles que eran sí, no, pero además de oído de matraquero, ¿qué dijo Huitzilopochtli? ¿Qué? Huitzilopochtli. Churubusco, ponle ahí Churubusco. Pero la palabra no tiene etimología. Churubusco es una cosa rara que no significa nada, ¿no? Al propio Huitzilopochtli nunca pudieron decir, le decían Huichilobos, le decían de muchas maneras, ¿no? Porque no podían decir Huitzilopochtli. Bueno, nosotros tenemos esa oportunidad. Una vez viajando por Nicaragua, íbamos en una camioneta con escritores y el muchacho nos venía diciendo, y decía, vamos a llegar a Ometepe,
Le digo, 2 cerros. Y ya voltea y me dice, sí, ahí hay 2 cerros, ¿no? Y vamos a pasar por Sataya. No, pero Sataya es aquí, ¿no? Por, ¿cómo decía? Masaya. Le digo, la Laguna del Venado. ¿Usted sabe náhuatl? Me dijo. No náhuatl, como decimos nosotros, sino náhuatl. Y le digo, no, pero esas palabras son más o menos fáciles. Entonces me empezaron a tratar como el viejo sabio de la tribu, así, ese güey sabe español, sabe náhuatl, no, sabe todas nuestras cosas, ¿no? Sabe que se llama el Cerro del Venado y yo no le avisé que era el Cerro del Venado, ¿no? Entonces, bueno, son formas de la lengua que son tan cercanas a nosotros y son el fundamento de la poesía. Yo creo que para responder a todas las preguntas que me has hecho hoy, Adalberto, y que yo he esquivado suficientemente, ¿qué es la poesía sino la curiosidad del hombre? La curiosidad del hombre que provoca también la filosofía. La filosofía y la poesía no son formas diversas, son una misma forma que tiene soluciones diversas, ¿no? Ya lo decía María Zambrano, mientras el filósofo busca encontrar un sistema en las cosas, el poeta busca la diversidad de las cosas, la maravilla de que sean diferentes. Pero el mismo movimiento es el que los mueve a los dos, que es la curiosidad, saber por qué las cosas son así. Entonces, cuando yo soy niño y nazco en un lugar como Los Mochis y veo que el cerro se llama de la Memoria, y luego veo el Cerro de la Campana en Hermosillo, el Cerro de la Silla en Monterrey, digo, ¿en qué se parece mi cerro a la memoria? Porque es de la memoria. ¿En qué se parece a la memoria mi cerro, ¿no? ¿Qué forma tiene la memoria? ¿Qué forma tiene la memoria? Entonces, esta forma de curiosidad, ¿no? Claro, ya después yo supe que era un mensaje para mí, porque yo publiqué un libro que se llama así, justo El rayo y la memoria, porque me di cuenta que las musas, que son las diosas del canto, las diosas de la poesía, habían nacido del gran dios Zeus, que es el rayo. Acuérdense que el arma de Zeus es el rayo. Y habían nacido también, y eso lo sabe mucha gente, ¿no?, de Zeus, pero no saben quién es su mamá. Su mamá se llama Mnemósine, la diosa de la memoria. Entonces, si tú quieres producir poesía, vas a necesitar el poder de Zeus, que es el rayo, lo inesperado, nadie espera que le caiga un rayo, la inspiración y la memoria para recordar exactamente las cosas tal cual ocurrieron. De eso se construye la poesía, con esos elementos. Eso es, querido Adal. Sí, leo un poema que me pide mi amigo Adalberto, que es un poema que se llama Laudo. Este es un libro que se llama El deseo postergado, y es una forma jurídica. Para los abogados que aquí están, ellos conocen la palabra laudo. Hay otras partes aquí que se llaman querella. Me voy a poner de pie porque sí necesito aire para leer este poema. Laudo. Así como el día pasado ya no vuelve, no volverás a ser el que le va a dar voz, tundía bajo el soplo de almendras infinitas, una canción de cuna para su propio pecho. No habrás de ser aquel que a la sombra de un álamo hendía el aire con notas dispersadas en el sutil perfume de una tarde en el río. No serás, ni los días regresarán a tu costa, henchidos de obsequiosas memorias del oscuro, solares de desmedida holganza, de quietudes perfectas. Así como el día pasado ya no vuelve, no volverás sobre tus propios pasos a recorrer la senda abierta para ti en el jardín que guarda tu memoria. Ni aún en despoblada fronda habrás de hollar a ti debido el tránsito entre frutos de higo, de granadas, de flores a tus pies. Solo eres hoy aquel que no querías, eres el que no supo decir lo que deseaba, la codiciosa boca que el fruto no mastica, que echa a perder arpía, banquete y festival. Eres el insaciado que mira con envidia la insoportable alegría de los otros.
El que se duele hasta los huesos por la inocente risa, se te nublan los ojos por la ira, se te hinchan las manos de cruel remordimiento, se emponzoña tu sangre. ¡Qué hoguera, qué abandono, qué miserable eres a orillas de la vida! Así como el día pasado ya no vuelve, no volverá en ti a urdir campanas de fiesta en campos florecidos, ni en tus manos dorará el trigo de las eras, ni blanqueará su nieve en tu molino, como si el universo se te hubiera cerrado en una niebla espesa que te impide saber cuál es la grieta de la roca que habrá de ser la fuente donde bebas, como si el universo en contra tuya inyectara en el aire aquel veneno que dobla tus rodillas. Así como no vuelve el día a girar en sus goznes las horas ya pasadas y en lo alto su sol habrá de descender hasta perderse, así te perderás. Así te perderás como se pierde el perfume en el aire que siempre sopla fuerte. Te perderás de un modo tan terrible que ni a tus ojos podrás reconocer tu propia piel, ni tus oídos escucharán tu voz como si fuera otro ese que habla en ti, ni aún tu sangre responderá en el pálpito y la lengua pronunciará un idioma que hasta hoy te es desconocido. Que no te aflija. Nada se pierde con perderte. Te llamarás amargo. En tus encías florecerá un jardín de arborescente sarro, y en tu alta cabeza seborrea arrancará mechones, cataratas de nieblas en tus ojos. Te llamarás llagado sin afrenta. La viva piel que ulcera la tierra donde pisa, te llamará sin fe, y habrá otro tú, edificado en pena, que infectará en redondo. La lepra es justiciera, habrá de distinguirte en el mercado. La turba dando voces anunciará que llegas, que el tufo de tus ácidos se anticipó a la clara campanilla. ¿Y para qué volver? Te has preguntado. ¿Y para qué? ¿Y para qué? ¿Y para qué volver? Si en el volver hubiera ramos de olor aguardando tu paso, si en leves frondas cuajadas sí de frutos, de alegres floraciones de luz concreta y ácida, y allá junto a las fuentes un ejército de náyades danzando para ti, si volver en el agua dúctil, ligero, fluentes y en el aire, si volver despertar en ti al que eres, si te volvieras vuelta a giro, comienzo de ti mismo, si volverte fundara, volverías sin dudarlo, aunque los días pasados no pasaran de nuevo. Gracias. Gracias. Muchas gracias a nuestros expositores Mario Bojorquez y Adalberto García por compartir este espacio con nosotras y nosotros, por sus valiosas aportaciones. Y pues por este medio damos por concluido el programa de esta charla, Aportaciones de la Poesía Iberoamericana a la Tradición de Occidente, en el marco de la tercera Feria Internacional del Libro de Culiacán 2025. Muchas gracias a todos por acompañarnos.